Hola, hola, si quieres aprender a hacer esta bonita bolsa, quédate viendo el video porque el tutorial empieza ya. Ok, los materiales que vamos a necesitar son un gancho de 6 milímetros, también vamos a utilizar uno más delgado, no importa la medida, pero que sí sea un poco más delgado. También vamos a utilizar 2 argollas resorte, una cadena, ya voy a utilizar más o menos 1 metro, un broche de imán, aunque también si quieres puedes utilizar 2. Y por supuesto nuestro trapillo, yo voy a utilizar este color rosa palo. Este trapillo tiene 3 centímetros de grosor, es de poliéster con elastano, es por esto que es bastante suavecito y estira bien. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tutorial. Bien, vamos a tomar el inicio de nuestro trapillo y vamos a comenzar con un nudo corredizo. Yo lo hago de la siguiente manera. Hago este cruce como se ve aquí en pantalla, con mi dedo pulgar presiono y con mis otros 2 dedos voy a entrar por este agujerito, jalo la hebra más larga y paso conmigo. Y ahora sí, tenemos nuestro nudo corredizo. Ahora tomo mi gancho y voy a ajustar jalando la hebra más larga. Vamos a hacer cadenas. Para las cadenas lo que tenemos que hacer es tomar trapillo y pasar por el orificio. Lo vuelvo a repetir. Tomo trapillo y paso por el agujero. Tomo trapillo y paso. Ya llevamos 3. Vamos por una cuarta, tomo trapillo, paso. Trapillo y paso. Así le vamos a seguir haciendo hasta obtener 45 cadenas en total. Entonces regreso cuando ya las tenga listas. Cadenas terminadas, ahora haremos el siguiente paso. Me voy a acercar a la cámara para que se aprecie mejor. Vamos a saltarnos la primera cadena y vamos a comenzar a tejer en la segunda. Entramos y vamos a hacer un punto bajo normal. Ya listo, ahora vamos a saltarnos una cadena y nos vamos a la siguiente. Hacemos un punto bajo normal. Después nos vamos a regresar a la cadena que habíamos dejado, ¿sí? A esta, entramos, tomo trapillo, paso, voy a acomodar bien el trapillo a manera de que quede derecho. Cargo trapillo y paso las dos. Así es como queda, vamos a pasar a la siguiente. Entonces me salto una cadena, me voy a la siguiente. Entro, hago punto bajo, me regreso a la anterior, cargo trapillo, lo traigo conmigo, acomodo a manera de que quede derecho, cargo trapillo y paso. Va de nuevo, me salto una cadena, me voy a la siguiente, entro y hago punto bajo, me regreso a la anterior, en esta, entro, cargo, traigo trapillo, acomodo, y paso. ¿Sale? Así es como se tiene que ir viendo. Así hasta continuar por toda la línea. Vamos a hacer otra para que no quede ninguna duda. Entonces me salto una cadena, me voy a la siguiente, voy a hacer punto bajo, me regreso a la que me había saltado, paso trapillo, lo acomodo y paso. Así por toda la línea. Ya aquí tengo la línea terminada, nos queda un puntito que aquí es donde vamos a hacer un punto bajo normal. Ya lo tenemos listo. Tienen que quedar 21 en total. Lo voy a poner aquí en diagonal para que puedan apreciar todos estos puntos. Tienen que quedar 21 bucles de estos. Ahora vamos a hacer una cadena de altura. Volteamos el trabajo y comenzamos una nueva ronda. Vamos a entrar en este primer punto que tenemos aquí y vamos a hacer punto bajo normal. Ahora vamos a seguir haciendo la secuencia que hemos venido haciendo. Vamos a saltarnos un punto y nos vamos al siguiente. Hacemos punto bajo normal, me regreso al punto anterior y hago este punto. ¿Sale? Vuelvo a repetir. Me salto un punto, me voy al siguiente, hago punto bajo, regreso al anterior
Acomodo mi trapillo y listo. Esta va a ser la secuencia que vamos a utilizar para hacer toda la bolsa. Como pueden ver, es bastante sencilla de hacer. Entonces yo termino esta fila y los veo en el otro extremo. Y aquí he terminado yo toda esta fila. Vamos a hacer el último punto que tenemos aquí, que será un punto bajo normal. Vamos a hacer una cadena de altura, volteamos el trabajo y vamos a iniciar con la siguiente ronda. De nueva cuenta vamos a entrar en el primer punto que tenemos aquí. Voy a esperar a que enfoque. Listo. Hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer la secuencia. Saltamos el punto y nos vamos al siguiente. Hacemos punto bajo. Regresamos al que nos habíamos saltado. Cargamos trapillo. Acomodamos. Cargamos trapillo y paso. Vamos a hacer el segundo. Saltamos un punto entonces y nos pasamos al siguiente. Hacemos punto bajo. Nos regresamos al anterior. Y vamos a hacer este punto. Vamos a terminar esta fila y cuando tengamos 9 hacia arriba. Bien, ya tenemos aquí el tejido terminado. Vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sale? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a voltear nuestro tejido. Olvídense de estos pequeños pedazos, realmente no importa porque va a ser la parte de adentro, entonces no se va a notar. Vamos a utilizar también marcadores. Yo no tengo, en este caso voy a utilizar restos de trapillo que me han sobrado. Entonces vamos a contar a 16 puntos y vamos a utilizar el trapillo para marcar el punto 16 y lo mismo del otro lado. Vamos a contar a 16 puntos y vamos a marcar. Ya marcaditos vamos a voltear nuestro tejido y vamos a hacer ahora una cadena de altura de esta forma. Y ahora esta parte la vamos a doblar de esta forma en donde se encuentran nuestros marcadores y vamos a empezar a unir. Alineamos bien ambas partes y ahora vamos a meter el gancho en esta hebra que tenemos aquí y en el otro extremo vamos a insertar el gancho en la que está abajo del marcador. Y vamos a hacer punto bajo. Nos pasamos al siguiente punto, vamos a tomar solamente una hebra y del otro extremo también una hebra y vamos a hacer punto bajo. Hacemos el tercer punto, vamos a unirlos y hacemos punto bajo. El cuarto con el cuarto y así hasta completar todos los puntos. Y aquí tenemos listo los puntos. Vamos a hacer este último que podemos saltárnoslo, pero a mí me gusta hacerlo por cualquier cosa para que no quede ningún tipo de agujero en la bolsa. Entonces termino este punto, cortamos hebra, aquí yo ya la tenía previamente cortada, jalamos de esta forma y ahora sí ya podemos esconderla. Yo utilizo este gancho delgado, aunque si ustedes tienen una aguja lanera podría ser un poquito más sencillo. Asegúrense de pasarla bien entre los puntos para que no se deshaga por nada del mundo. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, vamos a tomar hebra nueva y vamos a posicionarnos de esta forma. Vamos a insertar el gancho en el punto de abajo del que habíamos marcado. Entramos también del otro extremo, colocamos la hebra de esta forma, pasamos y vamos a hacer punto bajo. Ahora vamos a entrar en el segundo punto, también en el segundo del otro lado. Vamos a tomar este cachito de hebra para irlo ocultando mientras vamos tejiendo. Y vamos a seguir haciendo estos puntos bajos hasta llegar al final. Recuerden ir ocultando este pedazo de hebra entre el tejido.
Ahora sí, ya hemos terminado de tejer, vamos a cortar la hebra y vamos a ocultar entre el tejido. Vamos a ocultar esta hebra hasta que sea necesario. Ahora sí, ya tenemos tejido estos dos extremos. Ahora la siguiente que vamos a hacer es que vamos a voltear toda nuestra bolsa para que quede de frente. También en las orillas, asegúrense de sacarlas bien. Nuestro bolso ya está terminado, simplemente nos queda ponerle los accesorios y listo. Y vean qué bonito se ve ya con sus herrajes, sus argollas, la cadena. Pero bueno, si les gustó, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y yo los veo en el siguiente video. Bye.